En la tradición religiosa, espiritual del Japón, hay dos corrientes importantes. Una de ellas es el shintoísmo, que es una práctica chamánica de relación con la naturaleza y los espíritus, y la otra es el budismo zen, que era una variante del un grupo Cha de China, aunque sabemos que el budismo se formó en la India con Siddhartha Gautama, el Buda. Curiosamente en la India pues no hay budismo, al menos no de manera amplia. Y bueno, el budismo no es una religión, de hecho es una doctrina, aunque en la práctica muchos de sus seguidores lo toman como una religión, pero realmente es una serie de preceptos, de normas de conducta para alcanzar lo que se considera la iluminación. Y obviamente es un aspecto muy introspectivo, mucha búsqueda interior de lo que se considera la verdad, la iluminación, y para eso pues tienen una serie de normas, de preceptos que siguen buscando esta condición. Y estos jardines zen obviamente se generaron dentro del ámbito de los monasterios zen, que tenían una serie de disciplinas, tanto físicas como mentales, que buscaban siempre encontrar esa verdad que se busca dentro de lo que es el budismo. Entonces, pues vamos a ver algunas características. El jardín zen. El jardín zen obviamente está relacionado con la cultura, pues iba a decir religiosa, pero realmente el budismo no es una religión, es una doctrina. En la práctica, muchos de sus adheridos, pues sí la han convertido en religión, pero realmente lo que el Buda hizo, Siddhartha Gautama, que es de hindú, y curiosamente en la India el budismo por lo menos no está generalizado, lo cual comprueba, como dicen, que nadie es profeta en su tierra. Pues lo mismo le pasó a Jesús, ¿no? Los judíos no lo aceptan como profeta, y él era judío y generó el origen de la religión cristiana, pues se hizo en lo que ahora se llama Israel. Pero bueno, entonces la cultura zen se basa mucho en la introspección, en el conocimiento interno, en que surjan las características de lo que ellos llaman el conectarse con la iluminación, ¿no? Ni siquiera hablan de un Dios, sino ser iluminados, quiere decir conectarse con ese inconsciente colectivo que algunos llaman Dios o lo que ustedes quieran, pero para ellos es eso. Incluso es muy curioso la manera de enseñanza, bueno, la enseñanza budista y en especial el budismo zen, seguramente han visto películas de artes marciales, ¿no? Donde a los monjes pues sí les enseñaban a meditar, ejercitaban muchas cosas, eran muy limpios, eran muy aseados y aprendían artes marciales y todo era parte de una preparación para ser mejores personas, digamos. Entonces eso estaba enfocado dentro de este concepto del budismo zen. Aquí ven un jardín zen típico. Pueden ver que están las islas con rocas y vegetación, y lo que ven en blanco son piedras, así como, bueno, piedras blancas como tipo de mármol. Eso es lo que representaba el mar, o sea, el agua. Entonces finalmente este es un paisaje como los grandes jardines japoneses, donde teníamos el mar y las rocas, ¿no? Y la vegetación. ¿Cómo lo hacían? Pues así. Esas formas que vieron ahí circulares, que están labradas, podemos decir, las hacían de esta manera los monjes budistas, que para ellos era una meditación en movimiento. El concepto, por ejemplo, hindú de meditación es de que la gente se sienta en una determinada postura y pues trata de poner la mente en blanco, ¿no?
que no haya pensamientos, cosas así, para que pues aflore una determinada verdad. En el caso del budismo, pues es diferente, porque claro que también tienen ese tipo de meditación muy parecida a la hindú, pero esto también, las artes marciales, por ejemplo, la consideran una meditación en movimiento. ¿Por qué? Porque ellos dicen, lo importante es estar ahí en el momento, que la mente esté haciendo lo que está haciendo, que no empiece a pensar en otras cosas. Y cuando alguien está haciendo estos grabados, estos dibujos, pues tiene que estar concentrado en lo que hace, si no, pues ya no le van a salir, ¿no? Porque además, imagínense, ahorita vamos a ver en escalas mayores, vamos a verlos de una vez, vean lo derechito que está, los trazos rectos y los circulares. Entonces, para hacer eso, pues tienen que estar muy concentrados en lo que hacen. Y eso es parte de lo que ellos dicen, el aquí y ahora famoso, ¿no? Que mencionan mucho ahora los grupos, pues de desarrollo personal y de los, ahorita se me fue una palabra que se usa mucho, antes se llamaban grupos esotéricos, pero ahora esa palabra ya no está tan en boga. Entonces, mucho de la habilidad y el desarrollo de una persona lo medían en cuanto a esto. Si veían que un monje podía hacer esto de esa manera así tan perfecta como se ve aquí, pues quería decir que tenía un control de sus habilidades físicas y mentales, y eso era lo que era una meditación en movimiento. Aquí vemos otras imágenes y pueden ver rocas, obviamente las rocas pequeñitas que son el mar, y pues el otro tipo de rocas formando islas, ¿no? Incluso del lado derecho superior pueden ver un puente más o menos a la mitad de la pantalla, pueden ver un puente de una piedra. O sea, siguen estando todos los elementos que platicamos, nada más que podríamos decir estilizados. Acá vemos otras aplicaciones de estos conceptos. Vean, siguen viendo por ejemplo la vegetación toda modelada, incluidos los árboles. Aquí pues es un paisaje como de montañas, ¿no? Ya viendo el equivalente, una lanterna del lado izquierdo. Aquí podemos ver puentes, ¿no? A base de roca, o sea, roca plana, que forma la idea del puente dentro de lo que es el lago de piedritas. Aquí vemos una imagen donde las rocas de varios tamaños, piedras de varios tamaños, son un integrante básico, ¿no? Por lo que decíamos que representa. Bien, en esta imagen, aunque no está rayada como a mí me gusta rayar, pero pues, con lo que ya hemos visto ya ustedes van a comprender varias cosas, la profundidad. Se observan cómo el manejo de la escala de los elementos hace que se vea como una continuidad desde los más pequeños que vemos al frente y luego cómo van avanzando hacia el fondo. Incluso en este caso del lado derecho rematan en dos rocas paradas, verticales, que podría ser una representación del tori. Y luego vean cómo están organizadas los planos de vegetación en el fondo a base de árboles. Son planos geométricos, ¿no? Planos muy orgánicos. Pero entonces, ahora vean la directriz visual, coloquen su vista en la roca que está en el lado inferior izquierdo y van a ver cómo, si van siguiendo los elementos que les van llamando la atención, podemos ir trazando una curva, llegamos al árbol que está en medio, de ahí nos saltamos al otro grupo de piedras y vegetación, y vamos avanzando también en forma de curva, llegamos al tori de rocas, y rematamos en esos planos horizontales, irregulares, orgánicos, de vegetación. Y obviamente pues la gran armonía que hay en todo esto, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Aquí vemos otra imagen pues muy bonita, donde pueden aplicar todos los mismos conceptos, o sea, vegetación que va avanzando en tamaños. Tenemos un remate visual, en este caso esos planos geométricos generados con la vegetación en colores rojos, que pues se ve el contraste, además es muy bonito, ¿no? Y bueno, esta imagen pues no es un jardín típicamente de los que hemos visto, pero es una imagen que me gusta. Nos indica un camino, el bambú, que es una
plántamo que se da mucho por aquellos lugares. Y así llegamos a las influencias en lo contemporáneo, de los estilos de jardines antiguos, vamos a llamarles así. El que más ha influido en la arquitectura moderna, que más se reutiliza de una u otra manera, es sin lugar a duda el jardín japonés. Yo diría que más en sus características zen. Como pueden ver aquí, este es un edificio moderno. Allá al fondo ven el Tori en la entrada y ven rocas, como además como con las losetas están formando especies de olas, ¿no? Acuérdense que en este caso la loseta es la que hace el símbolo del agua. Acá lo vemos aplicado a nivel de casa, con una pileta, ¿cómo se llaman? Pues sí, los peces y la vegetación medio recortada, aunque no del todo, pero bueno, es la esencia, ¿no? Como decíamos, las piletas con agua y peces siempre son utilizados, ya sea en pequeñas o en grandes escalas. Acá vemos otros jardines, se pueden dar cuenta que esta ya es una construcción contemporánea, e incluso pues, con esas palmas al centro que no parecen muy japonesas, se ven más tropicales, pero bueno, es el estilo, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de influencias. Aquí, por ejemplo, si se observan, a primera vista se ve muy tradicional, hasta podemos pensar que era uno de los interiores de uno de los templos budistas, pero ¿qué los delatan? A ver si son cómo anda su vista ya desarrollada, su geometrización y todo la búsqueda de planos. Si se fijan del lado derecho, las paredes de concreto, pues es un concreto moderno. Ahí pueden ver donde entran los tapones estos que se usan para fijar el concreto con la cimbra, ¿no? Entonces eso delata que es una construcción moderna, pero buscando mucho el estilo tradicional. Acá tenemos la aplicación de piedras, ¿no? que es una de las cosas que más se generaron en la arquitectura minimalista, sobre todo, o japonesa tradicional moderna. Vean este interior, que el piso y todo está muy, muy verde, ¿no? Esto también es muy típico, si se fijan, un arbolito ahí suelto, medio modelado, y si observan el piso está tratando de simular como si fuera rocas o algo así, ¿no? O sea, es el símbolo de las rocas, de las piedras, el agua. Esta otra construcción moderna, y pues vemos ahí elementos como las piedras, obviamente pues el uso de módulos y madera y todo eso le da un toque pues como la arquitectura japonesa. Acá en este patio pueden ver como la intención de generar islas, ¿no? con el manejo de los pisos de piedra. Pues sí, claramente con la intención de la vegetación, cómo está trabajada, incluso los peces que se ven ahí en medio, que se ven muy grandes, y bueno, la armonía, el recorte. Aquí sí intentaron o buscaron recortar también el árbol, como pueden ver. Un detalle de una casa también contemporánea. Aquí pueden ver el marco de madera que se ve pues, en los extremos, que es una ventana moderna con cristales, pero vean el fondo, busca una recreación de lo que es un jardín tradicional. También, si no viéramos la parte de abajo y la geometrización, aquí hay otro detalle que lo delata, a ver si ya lo captaron. Si ven toda la vegetación, pues está modelada al estilo japonés, pero del lado inferior izquierdo tenemos un seto muy geometrizado, muy al estilo italiano, ¿no? Eso quiere decir que ya esta es una mezcla, y ya es un jardín más contemporáneo. Aquí también, pues obviamente vean el manejo de la vegetación en los arbustos, cómo están redondeados todos así y colocados de manera más irregular. Ahora esto también se da más bien dicho, no se dio, se da en grandes escalas, ¿no? No nada más a nivel de casas. Como pueden ver, pues este es un gran edificio, y pues pueden ver aquí las rocas, ¿no? Incluso con una intención geométrica muy contemporánea a base de triángulos.
angulados hacia un punto, o sea, con directrices marcadas hacia un punto. Esto también sería lo mismo, nada más que las rocas están paradas, digamos, ¿no? Pero igual es la influencia, pero con un toque contemporáneo, que es la composición. Esta fuente que también es monumental, muy bonita, y pues pueden ver esa influencia importante del budismo zen, de los jardines zen. Pues aquí también lo vemos desde la intención del camino, que es muy recto, muy geométrico, pero luego vean la vegetación, le quita lo geometrizado del camino, ¿no? Otra vez las rocas con una intención muy contemporánea en cuanto a su agrupación rítmica, ¿no? Y sigan la secuencia visual que llevan eso. Vean el arbolito, cómo está recortado a la manera de los famosos bonsai, que son árboles que mantienen enanos recortándole las raíces periódicamente. Acá tenemos otro ejemplo de jardín. Tapetes, incluso vean pues es muy artesanal este piso, ¿no? Y pues pueden ver muy clara el uso de las rocas, de las piedritas, todo muy, además el uso de los módulos. Otra aplicación de pisos. Acuérdense que el manejo de los pisos es un elemento muy importante para dar carácter pues a los espacios exteriores. Y aquí pueden tener una muestra de ello, ¿no? Bueno, este está, digamos, no tan interesante como los otros, pero bueno, estamos viendo influencias. Pequeños detalles. Vean esta maceta que es como pues, de piedra o de mármol tallado, y vean el piso, vean las losetas como en la zona de la maceta precisamente, como están esculpidas, ¿no? Como una roca esculpida, o sea, son los elementos es una interpretación pues de las islas y de las rocas de los jardines que acabamos de ver. Pues no se puede negar su influencia, ¿verdad? Del budismo zen, de los jardines zen más que del budismo. Esta es una casa preciosa, es un jardín muy bonito, con una súper influencia de la arquitectura tradicional japonesa. Lo pueden observar desde los módulos de las paredes, el material de las paredes muy ligeros, y ahorita van a ver lo del jardín, hay una secuencia de 4 imágenes, pero ya desde aquí pueden ver el trazo, ¿no? Las rocas que están como si fuera agua, y en un momento dado efectivamente se vuelve agua. O sea que son rocas que representan agua, pero también lo pueden llenar de agua. Esta es otra vista también muy bonita. Vean el diseño, ¿no? Muy típico de los sellos japoneses, los logos japoneses. En este caso trazado a base de piedras, y cómo se combina, contrasta, pero con la vegetación, ¿no? Este árbol, cómo dejaron crecer las ramas, y cómo nos marca visuales hacia el centro de donde está pues iba a decir fuente, pero no es una fuente. Acá tenemos otra vista cuando no tiene agua. Esta es otra vista en esa casa, aunque es otra en otro lado. Y pues como siempre las rocas, decíamos, ¿no? Como un elemento importante. Aquí estos bonsai, que como decíamos son árboles que mantienen enanos, cortándole las raíces, y los van modelando. Es una gran tradición en Japón también. Algunas familias tienen bonsai como símbolo de su familia, y ya tienen decenas o hasta centenas de árboles, de años con un arbolito así, y obviamente tienen un valor inapreciable. Vean como ejemplo de lo que decíamos del manejo de las profundidades. Esta es una terraza, como pueden ver, y a base de ese escalonamiento que hacen y de cómo manejan las plantas, en este caso si se fijan al frente, están plantas más grandes y se van haciendo más pequeñas conforme van subiendo. Eso nos da una idea de profundidad. Vean, realmente es un espacio pequeño, pero pues está manejado el concepto de profundidad y de armonía de una manera muy agradable, muy bonita. Bueno, pues algunos jardines así a nivel grande.
símbolos, ¿no? Un tori moderno dentro de este jardín japonés, porque si observan la vegetación, toda está modelada al estilo japonés. Parte de esa escultura, acuérdense que en el diseño de exteriores no nada más usamos vegetación, ¿no? Podemos usar el tratamiento de los pisos, el elemento de las esculturas, muchas cosas cubiertas para modelar. Tenemos que modelar el espacio, articulándolo, ¿no? Como espacios, no nada más con poner plantas, sino tenemos que generar formas espaciales, ya sean unitarias o múltiples. Otras aplicaciones. Este tema es muy utilizado, se ha utilizado mucho el de un arbolito solito ahí en un lugar. A nivel de casas de nuevo, incluso ahí está ven una canasta de básquetbol. Y pues bueno, esta es una buena fotografía que nos habla de una reinterpretación. Recuerden que nosotros al tomar elementos, si es que nos gusta este estilo o el que sea, lo que tenemos que hacer es reinterpretarlo. No se trata de copiarlo, ¿no? Sino se trata de reinterpretarlo y adecuarlo al uso que nosotros le vayamos a dar, pero en base a un lenguaje moderno, porque si no, pues es una copia nada más. Entonces, en sus ejercicios tienen que buscar eso, cómo reinterpretar. Aquí hay unos ejemplos de aplicación. Este es un jardín estilo minimalista, una compañera de ustedes de hace algunos semestres, y pues vemos cómo interpretó ella este jardín minimalista, ¿no? ¿Qué elementos tomó para generar esto? Pero ya este es un concepto propio de esta persona. Acá vemos otro jardín japonés, que aquí hay un solo reproche. Digo, es un muy buen ejemplo, pero el símbolo que trazó en planta nos recuerda mucho al yin yang, y el yin yang es un símbolo chino, y los japoneses y los chinos no se ven con muy buenos ojos, como buenos vecinos, aunque hay mar de por medio, pero pues ha habido guerras de por medio y como que no se quieren mucho unos a los otros. Este es otro jardín japonés, zen, es una mezcla de las dos cosas. Este es de Roberto Rico, un exalumno también, el anterior era de Alejandra Bonilla, su nombre, y este es de Roberto Rico, que pues interpretó de una manera muy agradable, yo diría que muy buena, muy contemporáneo, y a la vez se ve mucho los elementos tradicionales. En la composición es muy contemporánea, la manera de agrupar las plantas, incluso observen, la parte central es un rectángulo, o sea, es muy geométrico, muy rígido. Sin embargo, con el trazo interior y el acomodo, ya el diseño propio de las plantas y la zona de piedras y todo eso, le quitó totalmente la rigidez. Incluso, bueno, como estilo de él, le gustaba mucho hacer, o le gusta mucho hacer esto, de definir su terreno, ¿no? Que eso sería muy al estilo, ¿cómo se dice? Renacentista, ¿no? Italiano. Pero la aplicación interna es perfectamente reconocible como un jardín japonés. Aquí pueden ver esta vista, donde pues igual vemos que es un recorrido, ¿no? Incluso, fíjense, todos los elementos los captó muy bien Roberto. El recorrido, cómo nos va marcando el recorrido, esta idea de las piedras, que a la vez es una especie de puentes, y donde está el fotógrafo, pues es un lugar de contemplación. Entonces, pues captó todos los elementos de los jardines japoneses y la particularidad del jardín zen. Y bueno, pues esta sería la última imagen de este tema. Bien, pues este ha sido el tema de jardín zen. Esperamos que tanto con el jardín japonés tradicional y el jardín zen les haya sido de interés y que pues les sea de utilidad. Acuérdense de que cuando observamos estas referencias y las queremos aplicar, son para
tomar los conceptos, no para copiarlos. Hay que siempre darle el toque contemporáneo, como vimos en los ejemplos que les mostré al final. Y pues bueno, el próximo tema va a ser sobre jardín minimalista, que está muy interrelacionado con este tema, por supuesto, ya en la época actual. Bueno, pues estamos en contacto, que estén bien.